Seguimos hablando de política migratoria, xenofobia y la realidad actual de Panamá, y quiero leerles algunas de las respuestas que nos han llegado al hashtag RadarTVN. La pregunta es: ¿está de acuerdo con la eliminación del programa Crisol de Razas? Opine a Radar. Itzel Serracín: por supuesto que sí. ¿Hasta cuándo el negociado? Director, siempre se asocia Crisol de Raza con negociado, sin importar dejar sin trabajo al panameño. Eury Barrios: sí, un programa mal llevado. En otros países las medidas migratorias para residir son más estrictas y con grandes controles. Julio Ayala Bertoli: estoy totalmente de acuerdo. Hay negocio escondido. Trabajan sin permisos, sin seguros, tráfico de personas. Leida Ocaña: el Crisol de Razas tuvo su momento, pero ya pasó. De haberse manejado correctamente habría resultado, pero lo dañaron. Y el Espartaco: totalmente de acuerdo, y que se haga una limpieza étnica también. Leí especialmente esta opinión porque está hablando de limpieza étnica, o sea, gente pidiendo por las redes sociales que se maten a seres humanos por su etnia. Mira, es lamentable tener que hablar de esto, pero en efecto eso es lo que nosotros estamos viendo hoy, y también tenemos que reconocer que esto no es un exabrupto de hoy. Panamá tiene antecedentes no muy honrosos en esta materia de discriminación por razas. Mira, en 1904, en marzo de 1904, teníamos 4 meses de ser independientes. Panamá dictó una primera ley donde prohibía la entrada de chinos, de sirios, de turcos y de negros. 1904. Y eso continuó así. En 1926 dictaron otros, en 1909 dictaron una especial que eximía solo a los que venían a la construcción del canal, pero estaba vigente la otra ley. Y a lo largo de esos periodos se fueron acomodando distintos requisitos. A veces le ponían mayor o menor cantidad de dinero que tenían que aportar, e incluso en algunos hasta se reglamentó cuánto se le podía dar a las personas a los intermediarios. Le decía, los intermediarios tienen derecho a recibir $25 por cada chino que traían, o sea, cada uno, y en esos tiempos estamos hablando de que cuando se cansaron de que los chinos habían venido, entonces se dictaron estas leyes. Pero esos brotes étnicos también han sido frecuentes y han sido muy, muy dolorosos para muchas etnias, y nosotros, por eso es que al margen o en adición a la política migratoria, nosotros tenemos que ver cómo el país camina por otro rumbo que no sea estos brotes de xenofobia y de discriminación por razón de las etnias. Yo les voy a leer solamente una pequeña línea de quien escribió en 1924, Olmedo Alfaro escribió estas líneas. Dijo así: uno de los más serios problemas que el país debe resolver es el de los antillanos, que infestan nuestras principales ciudades, que están rebajando el estándar de nuestra vida con sus costumbres exóticas y que han dado a Panamá el aspecto de hordas africanas. Eso publicado en una revista de mucha circulación de la época. En el 26 volvimos, entonces ya se amplió, ya no solamente eran los turcos, sino se amplió a los japoneses, a los orientales, a los sirios, a los libaneses, y se fue ampliando esa gama hasta que llegamos a 1941, con la Constitución de 1941 que se dio en el gobierno del doctor Arnulfo Arias, pero la verdad sea dicha, y no fue aprobado en un referéndum. O sea, no es que Arnulfo Arias la impuso por encima de todo, fue aprobada en un referéndum. Esa Constitución decía, en su artículo 23, que el Estado velará para que inmigren elementos sanos, trabajadores, adaptables a las condiciones de la vida nacional y capaces de contribuir al mejoramiento étnico, económico y demográfico del país. Y declaró ya de inmigración prohibida la raza negra, cuyo idioma original no sea el español, la raza amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el norte de África. Cuando nosotros tenemos estos antecedentes, y uno puede decir, bueno, pero eso ya pasó, luego es verdad, la Constitución del 46 los eliminó,
Pero estos brotes de xenofobia y estos brotes racistas que también hay en las redes sociales, nosotros los tenemos que combatir, y eso no se combate solo con la medida migratoria, sino con una vocación ciudadana de eliminar esta forma de discriminación. Concluyo nada más con esto. En Europa se creyó que después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto y los horrores que causó el nazismo en toda Europa, eso no iba a haber, había desaparecido para siempre. Hoy en varios países europeos han resurgido, pequeños todavía, pero han resurgido grupos neonazis y el antisemitismo en general. Y nosotros aquí en Panamá tenemos mucho que trabajar para que ese tipo de tweets, eso es lo que estamos viendo en las redes sociales, no para que los tweets desaparezcan, sino que la concepción y las ideas que están detrás de esos tweets no florezcan y no se multipliquen en Panamá. Ese es el peligro que yo le veo hoy a esta ausencia de una política migratoria, pero sobre todo una ausencia de solidaridad y una más cultural que jurídica con todas las etnias y con todos los inmigrantes que hay en Panamá. Así como en 1904 hablábamos de sirios, turcos y chinos, hoy estamos hablando de colombianos, venezolanos y dominicanos. O sea, son distintas épocas, pero lo que quiero llamar la atención es que nosotros traemos, los panameños, para vergüenza nuestra, traemos esto en nuestro ADN, en nuestros genes. Muchísimas gracias, doctor Ritter, por ese contexto. La otra similitud que hay con la época del nacionalsocialismo en Alemania es que si uno mira también la historia de Europa y la historia de Alemania, los nazis no llegaron de Marte, que es lo que siempre se dice aquí de los políticos corruptos. Había ya toda una historia, como usted nos ha explicado, existe en Panamá, que precede estos brotes de xenofobia, ya apoyados por el Estado. Xavier, eso es exactamente lo que usted se estaba diciendo, sus comentarios sobre lo que... Me agrada el aporte del doctor Ritter en términos históricos, porque realmente esto es de moda, el tipo de xenofobia es moda, ¿no? Negros primero, chinos después, judíos por cuestiones económicas y religiosas, ahora estamos viendo venezolanos y colombianos, ¿no? Y realmente con la globalización y el entrecruzamiento entre todo el mundo ya no hay ninguna etnia pura, así que esa limpieza étnica de verdad nos eliminaría todo, porque todos tenemos algún tipo de combinación, ¿no? Científicamente ya no es correcto hablar de razas. Científicamente no es correcto hablar de raza, exacto. Entonces, todo esto está reviviendo lo que Hitler en un momento, la raza aria es superior a la demás, y realmente no hay ninguna raza o etnia superior a ninguna, ¿no? Es cuestión de educación, básicamente, y de entrenamiento, ¿no? Y yo nada más para terminar un poco mi intervención, yo no estoy muy seguro que las palabras de la diputada Zulay se sacaron de contexto. Yo diría que parcialmente. Se sacaron de contexto en el sentido de que ella llamó escorias a delincuentes, a criminales, a narcotraficantes y no a la gente común, por llamarlo de alguna manera. En eso sí se sacó de contexto. Pero al ponerle un apellido de nacionalidad, al hablar de escoria colombiana, ya eso inmediatamente despierta sentimientos xenofóbicos, porque el delito no tiene nacionalidad. Cualquiera persona en el mundo, de cualquier país, puede ser narcotraficante y puede ser criminal. Entonces, en ese sentido yo creo que sí, que no se sacó de contexto. En su impetuosidad, realmente pronunció unas palabras que son lamentables y que incluso pudieron provocar hasta un incidente diplomático, ¿no? Y por último, otra cosa que yo creo que es importante es que el extranjero que busca legitimizarse en el país o regularizar su estatus, ese no es el delincuente. El delincuente, y haciéndole un poco de propaganda a tu programa, el delincuente no le gusta estar en el radar, le gusta estar fuera del radar porque ahí puede cometer su fechoría sin que nadie lo fiscalice, ¿no? Bueno, muy interesante, ha sido un bloque que creo que toda la teleaudiencia, incluida la moderadora, ha aprendido muchísimo sobre historia de Panamá. Usted quédese en radar, vamos a seguir hablando de la necesidad de una política migratoria y también de revisar esa cultura histórica de discriminación que ha existido en Panamá.